Hoy empezamos un ciclo de conferencias en las que vamos a considerar las diferentes maneras en las que los hombres intentamos alcanzar a Dios, buscar a Dios. Todos somos diferentes. Dios nos ha creado, cada cual con su combinación de idiosincrasias, y Dios sabe muy bien cómo somos y cómo alcanzarnos. Esta es la convicción que nos ha llevado a preparar este ciclo de conferencias, Buscando a Dios. Hoy vamos a empezar con una meditación sobre la vía intelectiva, el camino de la mente, la búsqueda de la verdad. Pero como decíamos al principio, cuando el hombre busca a Dios, es porque Dios está buscando al hombre. Y vamos a recordar esto antes de escuchar la conferencia a cargo de don José Grau, cantando otro himno, el número 6 del suplemento. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Tengamos pues una mente abierta para escuchar la conferencia de esta mañana y más aún tengamos un corazón abierto para escuchar la voz de Dios y responder a su búsqueda. El título de la conferencia es La búsqueda de la verdad. Y cuando estaba yo comentando con un amigo este título, él me decía, pero es que le interesa a alguien hoy día la verdad. Me parece que ni siquiera les interesa a las gentes que van a la universidad. Hoy día lo único que interesa pues es lo que me conviene, lo que me agrada, lo que me sirve, lo que me produce algún interés inmediato. Pero eso de la verdad. Y sin embargo, a pesar de que tenemos más interés por lo que nos parece que debe ser el primordial objeto de nuestras atenciones, lo funcional, de hecho, la realidad demuestra que solo funciona lo que en última instancia es verdadero y auténtico. Solo aquello que es real, que es realidad, que es verdad, es lo que a la larga funciona. Hemos de hacer algunas aclaraciones, y es que hay diferentes clases de verdad, y por supuesto el objetivo nuestro esta mañana es buscar la verdad de Dios. La búsqueda de la verdad en el aspecto espiritual, la verdad que tiene que ver con Dios. No es la verdad, por ejemplo, histórica, aunque conlleva elementos históricos. No es la verdad científica, no es la verdad artística, aunque cada uno de estos elementos puede contribuir a hacernos más clara la verdad acerca de Dios. Pero nosotros buscamos a Dios en un mundo, en una época en que mucha gente dice que no hay absolutos y que esto es imposible, porque el único absoluto es que no hay absolutos. El agnóstico exclama, uno no puede estar seguro de nada, ni siquiera de que hay Dios. No es que se le niegue, pero es que tampoco se puede saber si existe. ¿Quién sabe si hay Dios? Es cierto que si algo existe, y nosotros existimos, por lo menos cada uno es consciente de que existe, pues algo debe de haber existido siempre. Pero este algo que siempre ha existido, que tiene que ver conmigo, no soy yo, porque he tenido un principio.
Este algo que siempre ha existido es un universo impersonal, frío, energía, materia, o realmente hay una realidad personal detrás de toda la realidad. Bien, estas son las cuestiones, las preguntas que se hace cualquier persona que piensa un poco. Y entonces la cuestión es cómo encontrar la verdad, dónde encontrar la verdad. Pero insisto que debemos hacer algunas puntualizaciones, porque la búsqueda de la verdad espiritual, la verdad que tiene que ver con Dios, es necesariamente distinta de la búsqueda de la verdad científica. Y creo que por no comprender esto, muchos han errado y muchos hierran. Y buscan a Dios allí donde no se le puede encontrar y lo buscan de manera que es imposible descubrirlo. La verdad científica y la verdad religiosa no son opuestas, pero son distintas. Y los métodos a emplear son también distintos. La ciencia se esfuerza en descubrir las leyes de la naturaleza y aprende el cómo son las cosas, Pero ni siquiera los más distinguidos científicos pueden atreverse a hablar del por qué. Hace una semana estuvo aquí en Barcelona un distinguido científico inglés y el hombre decía que tenía anhelos, por lo menos es lo que leí en una entrevista que apareció en la prensa, tenía anhelos de saber el porqué del universo, pero no lo sabía. Ahora, él conocía muchos elementos del cómo está hecho el universo, de las leyes de la naturaleza. Pero ¿es que acaso comprender las fuerzas básicas del universo nos explica el universo? Por ejemplo, conocer la naturaleza del cemento, los hierros, de los cuales está hecho un edificio, nos dice mucho sobre el proyecto de este edificio. Y fue el mismo Stephen Hawking quien, con una cita de Einstein, decía, Einstein ya lo comentaba, que una de sus mayores sorpresas era la capacidad que tiene el ser humano de comprender algo del mundo. Y ciertamente, lo más incomprensible del mundo es que sea comprensible. Porque claro, si la realidad última, si lo único que existe es una materia o una energía impersonal, ¿cómo nos explicamos que en el universo existan esto que se llaman seres humanos, autoconscientes de su ser, de su existir, con capacidad de pensar? Y por esto, este científico, escéptico él, sin embargo, tenía que confesar esta sorpresa. Estoy sorprendido de que podamos comprender tantas cosas, pero esta capacidad de comprensión no desvela el misterio del universo. Hay entre mucha gente la idea de que los científicos son todos incrédulos o agnósticos. Esto es una idea que durante muchos años ha existido en este país. Y sin embargo, la realidad es muy otra. Por supuesto, entre los científicos hay agnósticos y hay escépticos y hay ateos, algunos de ellos muy eminentes, pero también es verdad que entre los científicos hay creyentes. Y esto de que el agnosticismo es algo común entre los científicos no es cierto. Hay muchos científicos y los ha habido todo a lo largo de la historia. No voy a cansaros dándoos nombres, pero cualquiera que conoce un poco el tema, aunque sea superficialmente, sabe y le viene a la memoria toda una serie de eminentes científicos que fueron cristianos, que hicieron una gran contribución al adelanto de las ciencias, y no voy a insistir en ello. Ahora, lo que sí quiero subrayar es que el conocimiento científico no es el único conocimiento para alcanzar la verdad de las cosas. Existe el conocimiento artístico, y cualquier especialista en arte nos podría hablar de cómo se descubre la verdad artística, o algo de esta verdad, y veríamos que el procedimiento es distinto del científico. Pero a lo que quiero referirme ahora, de manera muy clara, es a diferenciar, si conseguimos diferenciar
el conocimiento científico de otra clase de conocimiento que es el que Dios ha puesto a nuestro alcance para llegar hasta él. Veamos, en primer lugar, cómo el conocimiento científico es un conocimiento experimental. Encuentra los datos objeto de estudio en el mundo exterior, el mundo que nos rodea, el universo físico. Investiga los fenómenos y determina cómo son las cosas, qué son las cosas. Pero insisto, nunca por qué son así y no de manera distinta. Es un conocimiento que nos ayuda a entender, a controlar las fuerzas de la naturaleza, a ponerlas a nuestro servicio. De ahí la técnica, que es la aplicación funcional de la ciencia. Observad que el científico se sitúa, tiene que hacerlo, en una actitud, una posición superior en relación con el objeto de su investigación. Es decir, el científico es yo y ello, las cosas. Y por supuesto el científico está por encima de las cosas, domina las cosas, ejerce un poder sobre ellas y se aprovecha de ellas. Pero hay otra clase de conocimiento, que es el conocimiento personal o vivencial, que es distinto, y sin embargo es una forma de conocimiento. Es simplemente el conocimiento que hace que nos relacionemos las personas, los seres humanos, unos con otros. A veces nos preguntan, ¿tú conoces a fulano de tal? Hombre, sí lo conoceré. He trabajado con él 20 años. ¿Cómo lo conozco? Es que lo he puesto encima de una mesa en un laboratorio y he empezado a experimentar con él. No, ha sido una relación de persona a persona. Un yo y un tú, yo y tú y yo. Y esa relación ha creado un conocimiento. Entonces, fijémonos que aquí no se trata solamente de saber algo acerca de algo, sino conocer a alguien. Y esto supone el encuentro, el contacto, la relación tú y yo. Bien, si aplicamos ese tipo de conocimiento a las verdades espirituales, comprenderemos por qué la búsqueda de la verdad de Dios por el método científico es imposible. Porque el método científico supone, o presupone, que el investigador dominará al objeto de su conocimiento. Pero Dios es indominable. Y caso de que exista Dios, Dios no puede ser objeto como un animalito de laboratorio, un conejillo de Indias, con el cual se hace lo que uno quiere. Entonces la pregunta ya no es tanto si Dios existe como si ha hablado Dios, porque si hemos de conocer a Dios, este conocimiento tiene que ser el resultado de la propia revelación de Dios mismo. Y si Dios no ha hablado, es como si Dios no existiera, no existe para nosotros, porque no sabremos nada de Él. El conocimiento de las leyes de la naturaleza supone ese dominio de estas leyes. Y conocer las cosas es tener una capacidad de dominarlas. Pero al buscar a Dios, el objeto de nuestra búsqueda no es un objeto, es alguien. Esto lo debemos entender desde el principio en nuestra búsqueda, que Dios no puede ser mero objeto de curiosidad. No lo podemos poner en un tubo de ensayo, en un laboratorio. Ahora, así como no podemos conocer a nadie, a ninguna persona, ni siquiera a los seres más allegados, si no hay un encuentro y si no hay una apertura, un abrirse el uno al otro, asimismo, si Dios no se abre, si Dios no habla, no hay posibilidad de que le lleguemos a conocer. Una amistad unilateral es una contradicción en los términos. Por eso el conocimiento personal, la experiencia del yo y tú, es el sistema que puede darnos esperanzas de conocer la verdad de Dios, caso de que Dios haya hablado. Pero este no puede ser un encuentro cualquiera. Imaginémonos
que nos van a presentar una persona que consideramos superior a nosotros, superior en rango, en distinción intelectual, capacidad profesional, por su situación en la sociedad, etc. Bien, cuanto más conscientes somos de nuestra propia inferioridad, tanto más nos damos cuenta de que nuestra actitud correcta es la de colocarnos en una disposición respetuosa, de espera, aguardando que esa persona importante tome la iniciativa. Pensemos en la posibilidad de un encuentro con el presidente del gobierno, con un ministro, con el rey, etc. Nos gustaría conocer a esta persona encumbrada, pero nos damos cuenta de que el conocimiento dependerá de que esta persona abra el diálogo, establezca las condiciones de la conversación. Es ella quien tiene que tener la iniciativa. Si se limita a las formalidades del protocolo, nos sentiremos decepcionados. Pero no podemos quejarnos, porque no tenemos derecho a reclamar la amistad de esta persona. Si por el contrario comienza a brindarnos su confianza y nos dice lo que está pensando, y no solo esto, sino que nos invita a incorporarnos a sus proyectos, nos dice los planes que tiene, y entonces nos invita y nos dice que colaboremos con ella, entonces nos vamos a sentirnos tremendamente honrados y privilegiados. Pues bien, esto es un pálido ejemplo de lo que sucede con el conocimiento religioso. Apliquemos todo esto, lo que acabamos de decir, a nuestra relación con Dios, con la verdad divina. Primero, se trata de alcanzar un ser personal que no solo está muy por encima de nosotros, sino que por naturaleza es infinitamente superior a cualquier ser humano. Segundo lugar, las posibilidades de conocerle dependerán de su voluntad de revelarse, de su disposición a darse a conocer, más que de las capacidades nuestras de raciocinio o la capacidad científica que haya en nosotros. Tercer lugar, la revelación debe ser la autorrevelación de Dios, es decir, no mis pensamientos, tus pensamientos, nuestros pensamientos sobre Dios, sino los pensamientos de Dios sobre nosotros. La revelación tiene que ser la autorrevelación de Dios, que es la manera única y posible de tener acceso a su verdad. De ahí que la actitud del ser humano para conocer la verdad absoluta, los absolutos, la verdad de Dios, debe ser en primer lugar la toma de una actitud humilde, humildad ante aquel que es infinitamente superior. Es la única actitud, humildad. Y esta humildad está ya a punto de ser fe. La revelación es una gracia. Gracia quiere decir un don inmerecido de Dios. Dios ha hablado. En Hebreos 1, en la carta a los Hebreos, la palabra de Dios nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, aleluya, Dios ha hablado muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Dios ha hablado. Aquí empieza la manifestación de la gracia de Dios. Dios nos ha concedido esta gracia. Y entonces, en este libro, la Biblia, desde la primera a la última de sus páginas, escuchamos la voz de Dios. Por cierto, nunca se preocupa de demostrar su existencia. La Biblia no plantea el problema en términos de ¿existe Dios? La Biblia plantea la cuestión en términos de ¿ha hablado Dios? Y la respuesta es afirmativa. Dios ha hablado. Dios nos hace saber que a Él no se le descubre por ningún sistema o procedimiento científico, filosófico, esotérico o de cualquier otro tipo. No, a Dios no se le descubre de ninguna manera. Es imposible descubrir a Dios. Es Él mismo quien se descubre en un proceso de autorrevelación cuyo relato e interpretación ha quedado registrado en las páginas de la Biblia. En eso que llamamos la historia de la salvación, porque Dios a lo largo de los siglos ha intervenido, ha venido hasta nosotros con su palabra y finalmente Él en persona, en Jesucristo, se ha revelado. La verdad en perspectiva bíblica, pues, es revelación. La búsqueda de la verdad
es la búsqueda de la revelación de Dios. Esta revelación que nos hablará sobre Dios, su carácter, su naturaleza, sus atributos, su grandeza infinita. También nos hablará acerca del mundo, del porqué del universo, los propósitos de la existencia, qué es el hombre, su grandeza en la creación, su ruina en la caída, por la desobediencia que perdió la amistad de Dios, pero también la mano extendida del Señor para salvar. Jamás encontraremos la verdad de Dios, si empezamos por el hombre. Tenemos que empezar por la palabra de Dios. Porque la verdad no parte de nosotros, no surge de nosotros, no puede arrancar de nuestras especulaciones, que al fin y al cabo todo lo que se pueda llegar a decir de origen humano sobre Dios, sobre la verdad de Dios, es relativo, son especulaciones, son teorías, son hipótesis. Las verdades divinas, las certezas divinas, exigen una base divina sobre las cuales fundamentarse. Y esta base es la palabra de Dios. Dios habla. Dios, habiendo hablado muchas veces, Abraham, Moisés, Isaías, y luego revelado en Jesucristo, todas las páginas de la Biblia, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y entonces descubrimos que la verdad no es una cosa, la verdad es una persona, la verdad es personal, la verdad no es algo, es alguien, y tiene un nombre, Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículos 37 y 38, Jesús aparece ante Pilato. Un interrogatorio en el cual Jesús dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez. Para esto precisamente vino Jesús al mundo, para dar testimonio a la verdad, testimonio competente a lo que él sabe del Padre, testimonio respecto a la salvación del hombre para la gloria de Dios. ¿Verdad? Porque él vino a destruir la mentira, y sobre todo porque fue Jesús quien dijo: la verdad os hará libres, la verdad os hará libres. Y Cristo ha venido a darnos la libertad, revelándose él como la verdad, que es el camino a la libertad. Pero fijaos la reacción de este hombre, del cónsul romano en Palestina. Pilato dice: ¿qué cosa es verdad? ¿Qué es la verdad? De manera escéptica se encoge de hombros. Muchos romanos en aquel tiempo habían perdido todas las creencias en los dioses del paganismo. Y este hombre no es una excepción. Su familia mismo, según lo poco que nos dice los relatos evangélicos, era escéptica, pero al mismo tiempo estaba llena de supersticiones. Una combinación que puede sorprender, pero que está más extendida de lo que muchos suponen. Gente que se resiste a indagar, a buscar la palabra que dice que es revelación de Dios, que se resiste a leer el Evangelio, se resiste a abrir las páginas de la Biblia, pero acepta cualquier lectura de cualquier secta o cosa rara, disparates, supersticiones, ocultismo, etc. Gente sin ninguna convicción firme sobre Dios, sobre verdades absolutas, pero con grandes temores supersticiosos. Y este hombre dice: bueno, ¿qué cosa es verdad? Tenía mucha razón un escritor que dijo: cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que entonces no cree en nada, es que entonces está abocado a creer en cualquier cosa. Y en este marco de escepticismo, de cinismo, de superstición, es en el que Pilato exclama: ¿y qué cosa es verdad? No se daba cuenta de que tenía ante él aquel que es camino, verdad y vida. Entonces vemos cómo la palabra de Dios centra la verdad en la persona del Hijo de Dios. Jesús mismo dijo, Mateo 11:27,
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El ministerio de Jesucristo forma parte de esta gracia de la revelación. Es una revelación, Él como persona y su mensaje. Es la gracia de la revelación. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Toda la revelación. Por esto Él es el Logos, la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra de Dios comunica. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Observamos aquí no solamente la autocomprensión que tenía Jesús de Nazaret, tocante a su naturaleza divina, sino que nos dice que Jesús conoce al Padre de la manera misma, exacta, idéntica, en que el Padre le conoce a Él. Es imposible leer los Evangelios y negar la divinidad de Jesucristo, porque ningún ser humano será capaz de decir que conoce tanto como Él es conocido de parte de Dios. De ahí que Jesús mismo puede decir, en conversación con uno de sus discípulos más dubitativos o incrédulos, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así pues, los seres humanos podemos entrar en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de Dios, solo a través de la revelación del Hijo. Y a todos los que le recibieron, los que aceptan esta verdad y la entienden a todos los niveles, no solo mental, aunque esto es necesario, sino de una manera existencial o vivencial, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da poder de ser hechos hijos de Dios. El conocimiento de Dios, pues, en la Escritura es el resultado de la respuesta que el hombre da a la iniciativa divina. Dios toma la iniciativa, Dios ha hablado. Si Dios ha hablado, Dios existe. Podéis ver como el planteamiento se puede ver que es distinto a como lo hacíamos al principio. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? Si Dios ha hablado y Jesucristo es la revelación de Dios, entonces existe Dios, existe la posibilidad de conocer la verdad absoluta, de tener absolutos en esta vida, de no andar sin esperanza y sin Dios. Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie conoce a Dios si no es en Jesucristo. Hay un texto del Evangelio de Juan que siempre me ha impresionado y que creo que se lee demasiado por encima, superficialmente, en el cual Jesús dice, el que oye mi palabra, la revelación divina, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Fijaos que no dice, y cree en Dios. Podía haberlo dicho porque lo está afirmando. El que oye mi palabra y cree en Dios. Pero no es un Dios cualquiera, no es cualquier creencia, no es cualquier superstición, no es creer un Dios cualquiera, es concretamente, exactamente, justamente el que cree al que me envió. Dios, en tanto que el Dios que se ha revelado, el Dios que ha hablado, no los dioses mudos de los ídolos, sino el Dios vivo que ha hablado, que me envió, dice el Señor, dice Jesucristo. El que oye mi palabra, atiende a la revelación, cree en Dios, pero en el Dios que está en Jesucristo, este tiene vida eterna, dice. Bien, pero el conocimiento de la verdad de Dios, el conocimiento de la revelación de Dios, conlleva también una responsabilidad. Aquí también tenemos una diferencia con la búsqueda de la verdad científica. El científico no solamente domina el objeto de su búsqueda, sino que puede sentirse completamente ajeno a toda responsabilidad con aquello en lo cual él trabaja.
Al fin y al cabo es la relación de un yo personal con cosas. Ello, la cosa que es neutra. Pero la verdad de que nos habla Cristo, la verdad de Dios, exige una responsabilidad y nos compromete. Dice el Señor, y ha quedado su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que os hablo es de Dios. Fijaos aquí también que el Señor no dice, el que quiera saber acerca de Dios, yo ya le informaré. Esto es verdad, pero no es toda la verdad, porque Jesús exige una actitud, unas condiciones. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. El que quiera hacer, no solamente el que quiera saber. Tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Qué es lo que yo pienso hacer con mi conocimiento acerca de la verdad de Dios, suponiéndolo que un día yo adquiera esta verdad? Si yo busco la verdad de Dios, ¿qué haré con esta verdad si la encuentro un día? ¿La quiero para exhibir mi sabiduría, mis conocimientos, para hacer alarde de superreligiosidad, de superespiritualidad? ¿La quiero para mi engreimiento, para sentirme superior a los demás? Tal vez por esto la verdad de Dios no se encuentra por el método científico, sino por el método personal, la revelación, el contacto del yo, tú, yo. El conocimiento de la verdad no es un fin en sí mismo, sino un camino para llegar a una relación personal con Dios. Si no es esto, no es nada. Debes procurar que tu estudio de la verdad de Dios, tu búsqueda, tu indagación en los evangelios, en la palabra de Dios, te lleve más cerca de Jesucristo, porque fue con este fin que nos fue dada la revelación. No solo para informarnos, sino para transformarnos. La Biblia viene como iluminación para transformar, no solo para informar. ¿Cómo conseguir, pues, que el conocimiento acerca de Dios, acerca de la palabra de Dios, se convierta en conocimiento verdadero de Dios, en relación personal? ¿Cómo conseguirlo? Bien, pues convirtiendo en reflexión, en meditación, todo lo que sabemos de la palabra de Dios. Y cuando hablo de reflexión o meditación, significa que ello penetra en nuestra mente, desciende al corazón, lo acogemos con calor y en una actitud de humildad podemos hacer aquella oración de aquel hombre que delante de Jesús dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Tú sabes que yo quiero creer, pero estoy lleno de dudas, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le escuchó, le acogió. Sabiendo que no basta conocer acerca de Dios, sino que se trata de conocer a Dios mismo. Dice un profeta del Antiguo Testamento: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, dice el Señor, en entenderme y conocerme, porque quiero conocimiento de Dios, dice Yahvé, y no holocaustos. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. El Dios omnipotente, el soberano, creador de los cielos y la tierra, el gran Dios se nos acerca un día y nos habla por medio de su palabra. Y llega a nuestras manos un ejemplar de los evangelios, o tal vez de toda la Biblia, con las verdades de la revelación. Quizá habíamos oído hablar de la Biblia, de oídas, por unas lecturas esporádicas y superficiales también, tal vez. Pero de pronto nos damos cuenta de que es Dios que nos está hablando y que las palabras impresas sobre el papel encuentran un eco en el corazón y también van escribiéndose sobre nuestra alma. Y entonces la palabra escrita se convierte en una palabra viva por el poder del Espíritu Santo. Y nos sentimos humillados porque Dios nos habla de culpabilidad,
Dios nos habla de la ceguera, en que nos encontramos, la vanagloria, en que vivimos, y nos conduce hasta el punto en que vemos que tenemos que inclinarnos delante de Él y pedirle perdón, y no hay esperanza si Él no perdona. Y dirige entonces nuestros ojos a la cruz, y allí vemos que Cristo fue quien realizó la salvación, y no solo es revelación de Dios, sino salvación de Dios. Revelación para iluminar nuestra mente, salvación de Dios para transformar nuestra vida. Como escribe el apóstol de los gentiles en 2 Corintios 5:18. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que busca de verdad a Dios, tarde o temprano, hace el descubrimiento, sin embargo, como se nos decía al comienzo de la conferencia, de que Dios le estaba buscando a él. Dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él ha hablado y nosotros escuchamos. Él nos ha buscado y nosotros le buscamos. No que nosotros nos hagamos amigos de Dios, sino que Dios se hace amigo nuestro, haciendo que le conozcamos mediante el amor que ha manifestado. En Gálatas 4:9, el mismo apóstol escribe, ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, esa puntualización es muy significativa. Pablo expresa así la prioridad de la gracia en nuestro conocimiento de Dios. Y lo hace en un espíritu de humildad, de adoración, de agradecimiento, de entusiasmo incluso. Ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, esto es lo que cuenta. El que los Gálatas conocieran a Dios era consecuencia del hecho de que Dios tomó conocimiento de ellos antes. Conocemos a Dios por la fe, porque primeramente Él nos conoció por la gracia. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y no perecerán jamás. En última instancia, no es conocer a Dios lo más importante, sino que Dios nos conozca. Lo más importante, en el fondo, no es nuestra búsqueda de Dios, sino que Él nos está buscando, nos está llamando. Esto es lo más importante, como lo expresaba de manera muy poética el profeta Isaías. El gozo, la convicción y el saber que el nombre de cada redimido está escrito en las palmas de las manos del Señor. Estoy esculpido en las palmas de sus manos, dice Isaías, y estoy presente en su mente. Estaba allí en la cruz y en la resurrección, y eternamente el Señor me acoge. Gustad y ved que es bueno el Señor, como exclama el salmista. Yo le conozco a Él porque Él me conoció primero y sigue conociéndome. Me conoce como amigo, como a uno que me ama, y no hay instante o momento en que su mirada no esté sobre mí, a pesar de que, por desgracia, yo no siempre tengo mi mirada constante fija en Él. ¿Cuánto significa para nosotros saber que Dios nos conoce y no solamente que nosotros le conocemos a Él? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios, de la gloria de Dios, de la faz de Jesucristo. Quien vive esta experiencia llega a comprender que el Señor de los cielos y tierra nos ha hecho un privilegio inmenso, porque no solamente nos ha hablado, no solamente se ha comunicado con nosotros, no solamente ha acabado con la soledad radical de un universo en el cual no hubiera respuestas, sino que se ha hecho nuestro amigo, y como dice un teólogo de nuestros días, nos quiere enrolar como colega en sus planes. Quiere que seamos colegas de Él, y así nos eleva con un privilegio inmenso al estar a su servicio, socios de su pacto eterno, su pacto de gracia. Algo verdaderamente asombroso. De ahí que San Pablo diga, somos colaboradores de Dios, colaboradores de Dios. Dios nos quiere a su servicio.
la Biblia ilustra este progresivo conocimiento de Dios, esta relación continuada, valiéndose de una serie de analogías o figuras. Nos dice que llegamos al punto, cuando conocemos la verdad de Dios revelada en su palabra, el amor de Dios, que le conocemos como un hijo conoce a su padre, como la mujer conoce a su esposo, o el esposo a la esposa, también como el súbdito al rey, y sobre todo como las ovejas a su pastor. Estas 4 analogías indican lo que antes os hablaba del compromiso, de la relación personal y amorosa. Este es el concepto bíblico del conocimiento de Dios. Pero la Biblia insiste constantemente, solo por Jesucristo podemos conocer y podemos realmente tener todas estas cosas, no solo en la mente, sino en el corazón y como vivencias auténticas. Por esto Cristo mismo dice que no hay otro camino al Padre. El cristianismo, en su moral, en su ética, es y tiene que ser compasivo, tolerante, comprensivo, pero sin embargo, en el aspecto doctrinal, en el aspecto en que expresa la verdad es una, la verdad es Cristo. Hay muchas verdades en el terreno científico, el literario, el histórico, el científico, etcétera, etcétera. Pero la verdad de Dios, el meollo, el centro de la verdad de Dios, la revelación de Dios es una. Y solo por Cristo se puede llegar a conocer. Por esto ya en los primeros siglos de la Iglesia, los padres de la Iglesia decían con claridad: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, e ignorar a Cristo es igual a ignorar a Dios. Pasa el tiempo y tenemos que ir muy deprisa. Quizá alguien diga, bueno, todo esto es muy hermoso, entiendo incluso el sistema, el modo, la manera como llegar a la verdad, si realmente Dios ha hablado, pero ¿cómo podemos estar seguros? ¿Podemos estar seguros? Bien, negar hoy la existencia de Jesucristo como personaje que aparece en la historia y personaje único, a pesar de las fantasías que hoy algunos desean hacer con él, pero sin base histórica, es una locura, es una tontería. Porque precisamente de ningún otro personaje de la historia antigua hay tanta documentación. O sea, si se trata de la cantidad de documentos, de ningún otro hay tanta documentación. Y si se trata de la calidad de los documentos, exactamente igual. Disponemos de más de 5.000 manuscritos de fragmentos o texto completo del Nuevo Testamento. Muchos de los fragmentos son de comienzos del siglo II. Decidme de cuándo datan los manuscritos más antiguos de la Guerra de las Galias de Julio César, de las obras de un Platón, Cicerón, cualquiera de los clásicos de la antigüedad, Virgilio, cualquiera de los clásicos de la antigüedad. Hay una distancia de siglos, a veces de casi un milenio. Las copias que se han ido haciendo se han ido destruyendo. Y solamente nos han quedado manuscritos como los más antiguos, que están entre el original y la copia que tenemos una extensión de siglos. En cambio, los libros del Nuevo Testamento, escritos a finales del primer siglo, nos dan toda una serie de códices, de textos, de manuscritos, que son casi contemporáneos. Por ejemplo, los dramas de Sófocles. El texto más antiguo que se tiene de los dramas de Sófocles, o de Esquilo, también ocurre igual, los dramas de los autores griegos, datan de más de 1400 años después que fueron escritos. Tenemos un fragmento del Evangelio de Juan, capítulo 18, el John Rylands, que es de comienzos del segundo siglo,
Y los científicos dicen, ese texto cuando se escribió, todavía debía de estar muy fresca la tinta del original. De manera que más de 5.000 testimonios, textos, documentos, códices, que no separan una gran distancia entre el tiempo en que ocurrieron los hechos y el tiempo en que fue escrito. De manera que es como si Dios dijera, por falta de pruebas, que no quede. Tenemos una base objetiva, documental, acerca de la historicidad de aquel que dijo la verdad os hará libres. Y quien se resiste a creer no es por falta de pruebas, es por falta de otra cosa. El problema, llegado a este punto, trasciende lo meramente intelectual para abocar en lo vivencial y existencial, es decir, lo espiritual. Pero es que además, si cogemos en una rápida ojeada la naturaleza de los libros de la Biblia, estos 66 libros de la Biblia, y nos damos cuenta de que han sido escritos a lo largo de 17 siglos, 66 libros distintos, escritos por 44 autores, que no se conocieron entre ellos, evidentemente, gente muy diversa, muy diferente. Y sin embargo, una vez reunido el libro, hay un solo tema y un propósito, hay la revelación, la proclamación del mismo Dios, Cristo el centro. Si la vida de Cristo es inexplicable si no entendemos el elemento divino, lo sobrenatural, también la realidad de la Biblia, la palabra escrita, al igual que la palabra encarnada, es inexplicable si no aceptamos la obra de Dios tras su composición. Bien, tenemos que acabar. Y quizá hubiera aquí entre nosotros personas que después de todo lo que acabamos de decir se plantean la cuestión de que verdaderamente conocer la verdad de Dios exige la humildad de escuchar la palabra de Dios, porque si Dios existe, Dios ha hablado, la palabra esta tiene que acogerse con fe, con fervor, con entusiasmo incluso. ¿Qué haré para acoger esta verdad? ¿Qué haré para recibir de Cristo mismo esta realidad? Voy a concluir invitándoos a que hagáis vuestras las palabras de un salmo en el cual su autor también buscaba a Dios, clamaba a Dios, y lo hizo de manera que ciertamente el Señor le contestó porque fue la actitud correcta. Si en espíritu de oración tú puedes decir, de lo profundo, Señor, a ti clamo, de lo profundo, de lo más auténtico y sincero, dispuesto con todas las consecuencias a tomar el compromiso del seguimiento, sin reservas, sin prevenciones, sin condiciones, sin aquel espíritu del toma y daca. Yo voy a dedicarte algo, tú me das un poco de bendición, rehuyendo ese espíritu, de lo profundo, Señor, desde lo más sincero, a ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, es el Salmo 130. De lo profundo, Señor, a ti clamo. A ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Tal vez es la oración de muchos que están aquí antes de conocer a Dios, buscando a Dios. No exactamente, pero muy parecida era mi oración cuando yo también buscaba la verdad, cuando buscaba a Dios. A ti clamo, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Conscientes del abismo que ha abierto nuestra enemistad con Dios. El salmista aquí expresa la realidad, él toma conciencia de la realidad del pecado en su vida. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie es digno de tu revelación, nadie es digno de tu salvación. ¿Quién podrá mantenerse? Pero continúa, en ti hay perdón, en ti hay perdón. Buscando a Dios sinceramente,
resueltamente, humildemente, con fe, él sabe que cerca de Dios hay perdón, para que seas reverenciado. El problema del perdón es cosa de Dios y hay que dejarlo en las manos de Dios, como el problema de la revelación es de Él quien se revela, es Él quien nos busca. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, y observad bien lo que dice ahora el salmista, porque viene a ser como el colofón de todo lo que se ha dicho esta mañana. He aquí un hombre que buscaba sinceramente, ardientemente, y se da cuenta, esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Sabía que no podía esperar en ninguna otra parte. Creo que la desgracia de muchas personas que buscan a Dios y no lo encuentran, es que lo buscan allí donde Dios no puede ser hallado. En su palabra he esperado. A Dios no se le descubre, repito, sino que es Él mismo quien se descubre en el proceso de autorrevelación que culmina en Jesucristo y que está registrado en las páginas de la Biblia. Por esto espera el salmista al Señor y espera en su palabra, como traduce la Nueva Biblia Española. Aguardo al Señor, le estoy aguardando, esperando su palabra. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Cree en Jesucristo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, y la libertad te llevará a la vida eterna. Conocerás a Dios y serás conocido por Dios. Conviérteme y seré convertido, dice el profeta del Antiguo Testamento, porque tú eres el Señor mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, después que reconocí mi falta, me avergoncé y me confundí. Conviérteme y seré convertido. Que así sea. Si eres una persona que estás buscando la verdad, si piensas que nosotros de alguna manera podemos ayudarte en tu búsqueda, por supuesto, tanto el conferenciante como un servidor, como otros muchos aquí presentes, estamos más que dispuestos a intentar ayudarte. Solo hace falta que nos digas algo. Seguiremos con otro enfoque muy diferente la semana que viene. El Señor nos llama, su palabra es un libro de evidencias, de argumentos, de razones y de persuasiones. Pero también su palabra es un libro de acusaciones, que pone el dedo en las llagas de nuestra vida. Y por vía de nuestra conciencia, además de por nuestra mente, Dios también nos llama. Así pues, la semana que viene estaremos mirando esta otra manera en la que Dios llama.